Yo estuve en Podemos, tengo que decirlo. Cuando yo estaba en La Habana viviendo y me escribió uno de los militantes de anticapitalistas para contarme el proyecto que estaban haciendo y cómo lo veía y qué me parecía. A mí me pareció, la verdad es que muy interesante, muy ilusionante. Teníamos claro que Izquierda Unida, Partido Comunista se habían estancado, o por lo menos yo lo tenía claro, en un posicionamiento de, básicamente, más allá de la militancia, que están en todas partes. Creo que hay pocos partidos que tengan una militancia como la que tiene el Partido Comunista y Izquierda Unida. Allí donde vayas, en cualquier lucha, hay militantes de Izquierda Unida y del PC. Pero me daba la sensación que a nivel institucional ya se conformaban con la siguiente convocatoria electoral tener un diputado más, ¿no? O dos, y eso ya se consideraba un éxito. Y me pareció una iniciativa muy interesante, hasta el punto que miré un poco quiénes estaban en Podemos. Bueno, de hecho me encargaron hacer el programa de cultura para las elecciones europeas. Lo escribí con un par de compañeros y me lo echaron abajo porque les parecía demasiado radical. Sí, te iba a preguntar por eso. Entonces ahí ya... Y entonces miré un poco la gente que había y yo conocía mucho, desde hacía, no desde hacía muchos años, pero sí bastante, a Pablo Iglesias, a Errejón, Monedero, bueno, pues todo el grupo de Podemos de Madrid, básicamente, ¿no? Había estado en La Tuerca. Y bueno, pues era una gente que no me convencía mucho. Empecé a preguntar a ver quién se presentaba. Me hablaron de Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas, en Cádiz. Y básicamente me hice un mes de gira con ella para las europeas, pidiendo el voto para Podemos en las europeas. Y hicimos como 8 o 10 actos. Y no, esto venía a cuenta de que yo también me lío mucho, de lo de Podemos, que yo ya era muy crítico y tal. Luego allí ya, en cuanto yo entré con Teresa, me di cuenta en un mes que allí yo era un apestado, que no me querían ver ni en pintura, que Pablo Iglesias, en ese momento su estrategia era digamos, el centro, no quería parecer demasiado radical en ese momento. Y bueno, pues mi imagen era de muy radical y a mí pues enseguida me di cuenta de que yo era un sitio en el que no me querían, ¿no? Y si no te quieren en un sitio es un poco absurdo insistir. Bueno, conocí a Sergio en ese momento y a partir de ahí pues hemos ido teniendo relación esporádica, nos hemos visto alguna vez y luego ya cuando empezó a trabajar en Canal Red también. Yo tengo diferencias políticas con Sergio, pero sé, y eso es lo que me importa en una persona, es que es una persona honesta y es una buena persona. Y creo que para la gente de izquierdas tenemos que exigir como mínimo que la gente que nos rodee, que la gente con la que militemos, que la gente con la que compartamos luchas sean como mínimo buenas personas y personas honestas. Porque ya vemos lo que pasa muchas veces cuando la gente de la militancia de la izquierda entra en las instituciones, como a la mínima de cambio, entre el poder, los coches oficiales, los sueldazos, el juntarte en el Parlamento con tal, que si el besamanos del rey, que si tienes una reunión con el director del BBVA, que si no sé qué. Pero yo te quería preguntar así un poco como colofón final y también como síntesis y para poder ir terminando, ¿no? Un poco como tesis final, un poco ¿cómo te enfrentas tú a eso, ¿no? A decir, no, es que yo no estoy comprometido con unas siglas o con unas personas o con un bando? Para mí no es una cuestión identitaria o de bando, sino que es una cuestión de llevar estos valores y estas convicciones a las últimas consecuencias, ¿no? ¿Te has sentido muy solo o has sido muy incomprendido? Porque un poco creo que Sergio se puede sentir identificado contigo, yo hasta cierto punto también. Y no sé, me gustaría pues eso, tener unas últimas palabras tuyas sobre esta cuestión. Ay, no, que tienes tú Sí. Bueno, decías tú antes que esto del miedo que te puede dar traicionar a los tuyos. A mí me da mucho más miedo traicionarme a mí mismo, traicionar mis ideas, traicionar mis convicciones, traicionar mi manera de ver el mundo. Entonces, tú y yo podemos llevar 10 años militando en el mismo espacio, que si tú abres un bar y yo me entero de que tú, primero, no montas una cooperativa, que es lo que un socialista debería montar, ¿no? O sea, creo que el socialismo y la empresa privada, no sé, a mí me han enseñado que eran enemigos a muerte, ¿no? Que una empresa tiene que ser cooperativa, que una empresa, igual que la tierra tiene que ser propiedad de quien la trabaja, la empresa X, la que sea, tiene que ser propiedad de quienes la trabajan.
Entonces, es verdad que hay un sentimiento importante de soledad, porque no tienes… Cuando tú estás en un partido político y sufres ataques laborales, ataques mediáticos, ataques a las redes sociales, tienes un colectivo, tienes un partido que te arropa, que te dice ven para acá, vamos a cenar, vamos a reunirnos, en fin. Tienes una protección judicial también, porque hay unos abogados que te pueden proteger y que te pueden ayudar a la hora de un proceso judicial. Y se generan… y eso es muy positivo, ¿no? Pero también se generan unas dinámicas de lealtades absolutamente tóxicas, porque tú tienes que ser leal a tus objetivos políticos. Claro, y se junta, y además, claro, en este caso del señor Pablo Iglesias, ha conseguido muy inteligentemente, pero muy rastreramente, que buena parte, no voy a decir todo el mundo, pero buena parte de los votantes simpatizantes de Podemos hayan hecho de Canal Red, La Taberna Garibaldi y Podemos un uno. O sea, es todo lo mismo. Claro, yo milito en Podemos o voto a Podemos y además me veo obligado a defender el negocio privado de una persona que ya supuestamente no está ni siquiera en Podemos o no es líder de Podemos, ¿no? Entonces ha conseguido mezclar todo eso en una amalgama absolutamente enfermiza, tóxica, endogámica, llena de suspicacias, claro, si yo te estoy poniendo verde a ti, pues obviamente tú me vas a estar poniendo verde a mí en cuanto yo me dé la espalda, de señalamiento, porque yo he pasado, por ejemplo, cuando yo fui a Ferreras, para la gente de Podemos, a los que Pablo Iglesias llevaba mucho tiempo atizando a Ferreras, pues yo era prácticamente como Pablo Iglesias, o sea, no, él era Dios, obviamente, y sigue siendo Dios, y yo era un arcángel, ¿vale? Yo era un arcángel, sí, un apóstol, pero apóstol a tope, o sea, qué grande, qué fiera, qué fenómeno, qué no sé qué… Al día siguiente o una semana después criticaba algo que hubieran dicho desde Podemos o algo que hubieran… Es que trabajas para Ferreras. Y dice, pero chico, tú hace 3 semanas no me habías dicho que era un puto héroe por haberme metido con Ferreras en su programa y ahora trabajo para él. De puta madre. A los 3 meses defendía a Irene Montero y dije que me parecía que era la mejor ministra que habíamos tenido en este país, que había tenido 2 ovarios como 2 camiones de enfrentarse a toda la misoginia y a todos los más rancios de los maromos de este país y qué tal, y que para mí me parecía la mejor. Pues volví a ser arcángel, aspirante a Dios, básicamente. Qué grande Willy Toledo, qué tal, no sé qué, tú sí que sabes, tú que tal. A las 2 semanas hago una crítica de, yo qué sé, de una ley que se ha aprobado, insuficiente. ¿Eres tú, trabajas para el enemigo? ¿Cuánto cobras? ¿Quién te paga? Dice, chicos, piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿sabes? Aquí habemos personas que no hacemos las cosas por dinero. No las hacemos. Yo soy actor y jamás en mi vida, por ejemplo, he cobrado por ir a un programa de televisión a hablar de política. Y me han insistido, no, pero que aquí se cobra, ¿qué tal? Digo, ya, yo cobro por mi trabajo, que es ser actor. Yo vengo aquí a cagarme en tu madre, en la tuya y en la tuya. Y no voy a cobrar por eso, ¿vale? Porque yo tengo mi trabajo, ¿no? Yo entiendo, por supuesto, que la gente que os dedicáis a la comunicación es vuestro trabajo y tenéis que cobrar por vuestro trabajo. Bueno, esa es la dinámica un poco absolutamente demencial que hay en ese círculo enfermizo. Luego tienen, por supuesto, el chalet donde… Que oye, a mí que cada uno que viva donde le dé la gana, pero claro, si tú hace un año has dicho no te fíes de los políticos que se van del barrio y se compran un chalet en una urbanización a las afueras, pues, chico, igual no debería fiarme de ti, ¿no? Perdóname, pero tú me has dicho a mí hace un año que no me fíe de ti hoy. Entonces, pero eso les daba igual también, ¿no? Somete a referéndum su chalet. Y, en fin… Y la peña le paga su negocio privado de la Taberna Garibaldi, y la peña se lo paga, sabiendo que es un tipo que le sale el dinero por las orejas, porque le sale el dinero por las orejas. En fin,
A mí me pone muy nervioso, pero más nervioso me pone con lo que decíamos antes. Cuando yo pregunto en La Sexta y voy a Ferreras, porque lo pregunto siempre que voy a la televisión y a los rodajes en los que yo participo, pregunto al equipo técnico, ¿tú cuánto cobras? ¿Tú cuántas horas trabajas? Porque me encuentro a chavales de 18 o 19 años que se acaban de sacar el carnet de conducir y que están conduciendo en un rodaje durante 16, 17 horas, ¿no? Lo tienen normalizadísimo. Absolutamente normalizado. Y he visto accidentes muy graves de compañeros míos que se han hostiado en el coche por trabajar 17 horas, ¿vale? Y entonces, claro, cuando voy a La Sexta pregunto, ¿tú cuánto cobras? Los cámaras me decían que cobraban 900 euros. Y se metían allí horas y horas y horas. Entonces, cuando tú ves eso en La Sexta, dices, pues bueno, es lo normal. Es que son empresas capitalistas, explotadoras, que priorizan el rendimiento económico sobre cualquier otra cosa y el trabajador y la trabajadora son la última mierda y cuanto más los podamos explotar, mejor. Pero cuando tú oyes hablar de que se abre una taberna para combatir al fascismo, nada menos, ¿no? Entre Salmorejo y Salmorejo, vamos a liberar Yugoslavia, vamos a recuperar Yugoslavia, ¿no? O algo así. Y ves que esas dinámicas se reproducen exactamente igual en un medio de comunicación que debería ser ejemplo en todo. Para empezar, debería ser una cooperativa, no una empresa privada con un solo dueño, que es el señor Iglesias, ¿no? Y entonces, claro, a mí me indigna ver eso en La Sexta, pero ver eso en un medio, se supone que afín, me indigna y me entristece. Y digo, ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible, como decía, ya no me acuerdo quién fue en el documental, nos hacían hacer programas, creo que fuiste tú, Paola, nos hacían hacer programas denunciando a las empresas que no pagan las horas extras cuando aquí no nos han pagado una hora extra en la puta vida? Entonces me da muy mala hostia, lo siento, pero me dice, no, es que tiras piedras contra nuestro propio tejado. Digo, perdóname, las empresas privadas de Pablo Iglesias no son mi tejado, no son mi tejado. Y ya está, y punto. Puede que Podemos, en un momento dado, pueda ser mi tejado, porque es una organización política que, bueno, que podemos compartir cosas. Pero las empresas privadas de las personas, sea quien sea esa persona, no es mi tejado. Contaba Sergio ahora de un compañero que más o menos estaba en tu misma escala. Ese compañero era amigo mío, muy amigo mío. Ese compañero, muy amigo mío, estando él absolutamente desquiciado en Canal Red, en una conversación que tuve yo con él, privada, en un momento dado me doy cuenta de que está con gente de Canal Red poniéndole todas mis contestaciones, porque era una conversación que estábamos teniendo con mensajes de audio de WhatsApp. Y en un momento dado me doy cuenta de que está con gente de Canal Red, no sé quién es, que estaban escuchando todo lo que yo le estaba diciendo. Yo le estaba diciendo, tío, sal de ahí, que eso es una puñetera secta, sal de ahí, tío, que estás fatal, que estás hecho una mierda, sal de ahí, por favor, que yo te quiero un montón. ¿Hasta qué punto llegaron a no sé, a absorber la capacidad de criterio de una persona que hasta un amigo mío íntimo al que yo le había ofrecido mi casa de aquí en Madrid, porque yo vivo en Cataluña hace 6 años, porque estaba en la mierda económicamente y laboralmente, bueno, pues hasta ese punto llegan, ¿no? Han llegado algunas personas. Entonces, quiero daros las gracias a toda la gente que estáis aquí de Furor Televisión, los que estáis dando la cara, porque sé lo que supone, lo estoy viendo lo que está suponiendo para vosotras en las redes sociales, estoy viendo lo que está suponiendo la gentuza esta de Raúl Solís y el Rubia y toda esta banda de miserables mediocres, porque no pueden ser más mediocres que ellos. Así que gracias por lo que estáis haciendo, gracias por dar la cara por todos nosotros. Y gracias por aguantar. Porque resistir es vencer.